Bueno, entonces ahorita les decía la importancia de sacarnos de la cabeza que nosotros somos nuestro Dios. Y nosotros miramos a mucha gente por encima del hombro y eso no es bueno. A veces creemos, y más que creerlo, lastimosamente lo vivimos, y es que lo que hace el hermano es totalmente malo, pero cuando yo lo hago, se te va a ir, es pasable, se puede. ¿Sí? A veces nosotros estamos aquí pensando que nosotros tenemos muchas cosas buenas y que hacemos muchas cosas buenas. Por estar pensando eso, es que terminamos pensando que merecemos muchas cosas buenas. Pero yo creo que esta mañana nos pongamos un espejo al frente. De nuestra vida, un espejo para nuestras obras. Y la Biblia dice que nosotros, nuestras buenas obras, no son nada más ni nada menos que trapos de inmundicia. Literalmente así lo dice el profeta. Y sí, ya estoy viendo las caras y ya sé, no falta que me levante la mano y me va a decir, hermano, pero esta semana dijo en el momento con el Señor del miércoles que nosotros éramos reyes y sacerdotes. Sí, somos reyes y sacerdotes, pero nuestras obras no dejan de ser trapos de inmundicia. Pues una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Me encanta cuando esto empieza a funcionar así. Eso. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapos de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todas nuestras obras justas son como ¿qué? ¿A qué la Biblia llama trapos de inmundicia? Allá voy. Tranquila, Claudia. Yo sé que usted sabe, pero yo allá voy. Ahorita va a hacer esa misma pregunta y usted no me la va a responder. Una anécdota que dice que cuando Alejandro Magno, ¿se acuerdan de quién era Alejandro Magno? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, conquistador griego. El tipo que después de muerto sigue causando revuelo. Yo recuerdo cuando Discovery hizo un especial sobre la vida de Alejandro Magno. Lo que más me dolió fue la forma en que hizo la propaganda. Porque decían que a los 30 años había conquistado el imperio más grande, había conquistado gran parte del mundo entero. ¿Y tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo? Tenemos apenas de una vez que no hicimos nada. Mira que estando muy cerca de la muerte, él convocó a sus generales y les comunicó sus 3 últimos deseos. El primero, que su ataúd fuera llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. El segundo, que los tesoros, parte de los tesoros que él había conquistado, la plata, el oro, las piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y el tercero, que sus manos quedaran por fuera del ataúd, balanceándose en el aire y a la vista de todos. Uno de sus generales le preguntó, ¿por qué tan loco? ¿Y eso por qué o qué? ¿Sí? Porque sonaban locos los deseos del tipo, ¿no? Primero, digo Alejandro, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte poder de curar.
Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí se quedan. Y tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se nos termina el más valioso tesoro que tenemos, que es el tiempo. Esta anécdota se ha utilizado muchas veces cuando queremos hablar acerca del tiempo, el valor del tiempo y todo eso. Sin embargo, yo quiero quedarme esta mañana con la segunda razón, con el segundo deseo. Las riquezas. No solamente miremoslo desde el punto de las riquezas, sino que ese deseo de que lo que Alejandro quería, de que desde el palacio hasta el cementerio todo fuera regado con piedras preciosas, oro, solo anda dejando una lección de todo lo que nosotros hacemos aquí, o todo lo que nosotros conseguimos aquí. Aquí se va a quedar. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, aquí se va a quedar. Judy decía ahorita, nos compartió ahorita que personas que vení, pero vos toda la vida trabajando y pagando un arriendo. Sí, a veces es difícil. Pero tranquilos. O sea, la voluntad de él ha sido que he tenido con que pagar una. Amén. Ahora, tranquilos. Que los que tenemos casa propia, no la vamos a llevar tampoco. Aquí se va a quedar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De una manera bastante similar a lo que hizo Alejandro con su segundo deseo, lo que quiso hacer Alejandro con su segundo deseo, funciona con Dios. Todo lo que pretendamos lograr, completar, alcanzar aquí en la tierra, pregúnteme dónde se va a quedar. Aquí en la tierra. Por eso no estoy diciendo que no hay que buscar prepararse. No estoy diciendo que esté mal querer lograr algo. No, todo lo contrario. De la mano de Dios, si es la voluntad de Dios, vamos a lograr muchas cosas. Pero tener en cuenta que todo eso se va a quedar acá mismo. Por eso puse el versículo al principio, el de Isaías 64. Las cosas que a nuestros ojos parecen grandes y excelentes, para Dios son como trapos de inmundicia. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué son trapos de inmundicia? Claudia no va a responder. Pero Paula sí le puedo preguntar. Todo lo que hay terrenal, ¿qué también? Pero ¿a qué se refiere la Biblia con trapos de inmundicia, literalmente? Porque dice el texto, somos como el inmundo. Ok. El Antiguo Testamento tiene unas leyes muy drásticas. Y una de esas leyes eran las leyes de los leprosos, no contra los leprosos, sino de los leprosos. El leproso no podía estar en comunidad. ¿Sí? Él tenía que estar siempre aislado. Y si por una extrema razón tenía que cruzar, un leproso no podía cruzar por la ciudad, tenía que cruzar por las afueras, pero por alguna extrema razón tenía que cruzarse por la ciudad. Dice el texto que él tenía que ir gritando, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Pero no era que así. No, tenía que ir gritando, que se le escuchara, para que nadie, o sea, yo voy por esta calle y por aquí viene uno gritando inmundo, entonces yo tengo que alejarme para no toparme con el inmundo. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con trapos de inmundicia? Ahí está la explicación. Los cristianos somos para el mundo como trapos de inmundicia. No. No. Literalmente, ¿a qué se refiere? ¿A qué son trapos de inmundicia? En el Antiguo Testamento. No. Los trapos que envolvían las llagas de los
leprosos. El hermano Daniel dice los trapos que se ponían en las llagas de los leprosos. Podría ser. Es que no sabe a qué se refiere la Biblia cuando habla de trapos de inmundicia. Se los va a explicar así de rápido. Dios nos compara con trapos de Que inmundicia. Dios compara nuestras obras con trapos de inmundicia. A nosotros mismos también. Se le llamaba trapos de inmundicia a los trapos que usaban las mujeres durante su periodo menstrual. Bastante fuerte, pero es cierto. Esos eran los trapos de inmundicia. En el Antiguo Testamento no existía Cotes, no existía Nosotras, ni no sé cuántas en mil marcas más, no habían tapones. Las mujeres se ponían unos trapos, ¿sí? Y esos trapos es lo que Dios dice que eran trapos de inmundicia. ¿Por qué? Recordemos que en la ley del Antiguo Testamento, cuando una mujer estaba en su ciclo menstrual, ni siquiera podía estar dentro de la casa. Y si se sentaba en alguna parte, nadie se podía sentar ahí porque era inmundo. Entonces, pero Dios lo lleva un poquitico más allá y lo dice, esos son sus buenas obras. Y eso es lo que yo quiero que nosotros miremos esta mañana. ¿Qué somos nosotros? Si aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Entonces, si aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, ¿qué podemos ser nosotros? ¿Qué somos nosotros? Cuénteme, ¿qué somos nosotros? Es que causamos inmundicia. ¿Por qué nos creemos tanto? ¿Por qué creemos que Dios tiene obligación de bendecirme cuando aún mis buenas obras son trapos de inmundicia? ¿Alguien me ayuda a encajar el rompecabezas? ¿Alguien me lo ayuda a ensamblar? No da. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos como si nosotros fuéramos la gran cosa, cuando literalmente lo que somos la gran cochinada? Literalmente hablando, ¿cierto? Yo he conocido muchas personas que a lo largo de su camino de la vida ha explotado esos talentos y dones que Dios les ha dado. Y después de algún tiempo los he visto como pierden el norte. En algún momento yo mismo perdí el norte. Y se olvida que todo eso, todo lo que nosotros tenemos, no es nada más ni nada menos que la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Claudia y Judy, ¿las puedo poner en un ejemplo? Ok. Judy, tú pagas un arriendo, dale gracias a Dios. Claudia, tú tienes esta casa, dale gracias a Dios. Porque todo en vos y en vos es la gracia de Dios obrando. Cuando nosotros nos olvidamos de que todo lo que yo hago y todo lo que yo puedo tener o tengo y todo lo que yo alcanzo no es una cosa diferente a la gracia de Dios actuando en mi vida, ahí es donde empezamos a tener los problemas. Porque ¿qué soy yo? Nada. Porque aún mis buenas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué vengo siendo yo? Lo que yo tengo es la gracia de Dios obrando en mi vida. Y ojo, que no es solamente en los dones que podemos utilizar dentro de la iglesia. El Señor nos ha dado unos dones, unas habilidades a todos. Y nosotros vamos a tener que responder por ello. Pero eso que el Señor te dio, eso que el Señor nos da, Él espera que nosotros lo pongamos al servicio y disposición de su pueblo, es decir, de la iglesia. Todo lo que nosotros sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos han explicado, porque nos han dado, hemos tenido experiencias sobre cosas. ¿Sí? No, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué de Dios? Dependemos de Dios. Por la gracia de Dios. No tenemos absolutamente nada.
Ah, hermano, pero es que eso se aplica únicamente a lo que uno puede hacer dentro de la congregación. No. Todos los dones que Dios nos dio, ahora va a poner a Doris de ejemplo. Doris sabe cortar el cabello y sabe todas esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué lo sabe hacer? Ay, no me vayan a contar. Ahora no me vayan a decir, ay, porque estoy en la Mariela. Mentira, yo no sé si estudiaste en la Mariela. Pero ¿quién te dio ese don? Es Dios. Y es la gracia de Dios obrando en tu vida. ¿Cómo estás respondiendo vos a la gracia de Dios obrando en tu vida? Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ah, es que o sea, yo admiro mucho la gente que sabe hacer todo este tipo de cosas. Yo me pego una embalada. Ahora trabajar con electricidad. A mí diga, ay, hay que trabajar aquí, hay que ponerle la electricidad a esto. A mí présteme 2 cabullos y yo ya estoy haciendo el corto. Sí. Pero todo eso no es una cosa diferente a la gracia de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que me van a decir, ah, hermano, y la gente del mundo. ¿Sí? Es que Dios también le dio dones a la gente del mundo. Dios le dio dones a la gente del mundo. Dios le dio dones a todos. Dios nos dio cualidades y capacidades a todos. Ahora, que lo que yo haga con eso, ellos y nosotros vamos a tener que responder del uso que les dimos. ¿Sí, Judy? Pero dones más allá de dones, como el que se le asigne a alguien y le diga a uno, tú tienes dolor de cabeza, te duele fuerte, porque ese dolor lo estoy sintiendo yo. Sí, así. No. El sol sale para todo el mundo igual. Dios hace llover sobre buenos y malos, el sol sale sobre justos e injustos. O sea, esas cualidades que cada uno de nosotros tiene son los dones que Dios nos ha dado. Sí, No, es un regalo que nos permite vivir de la manera como vivamos, pero nos permite vivir. Nos permite vivir. Entonces, ojo, que en esto, no quiero que lo llevemos muy al fondo. A ver, si la Biblia le está diciendo, porque Isaías no le estaba hablando a los amorreos, le estaba hablando al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y le dice que las obras justas del pueblo de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Qué será de las obras buenas de los que no son del pueblo de Dios? ¿Qué creen ustedes que son las obras buenas de los injustos? Delante de los ojos de Dios. Lo mismo o peor. No sé si puede haber algo peor, pero como mínimo es lo mismo. Y ojo, iglesia, que aquí es donde nosotros nos estamos perdiendo el norte, nos estamos desviando, porque nosotros decimos, para nosotros es tan coloquial decir, ay no, pero es que fulanito es tan buena persona. No, y ese señor se murió. Y lo único que le faltó fue bautizarse. Porque buena gente y ese señor. Amiguito, le faltó todo, porque es lo único. Pero le faltó lo único que tenía que hacer para poder ser salvo, obedecer. Ay, no, pero es que imagínese, él ayudaba. Yo conozco mucha gente que ayuda. No sé si lo hacen de buen corazón o de mal corazón. Lo único que sé es que Dios dice que aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Cuando mi vida no está buscando ensamblarse, acoplarse a la voluntad de Dios, nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga, nos va a servir. Porque aquí lo único que sirve y lo único que funciona es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros somos no sé si el término es desagradecidos o malagradecidos, una cuestión de semántica, que Dios a nosotros, su pueblo, nos dio su espíritu para ayudarnos a conocer su voluntad. Pero ¿qué voluntad hacemos nosotros? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de cuál Dios es la que estamos haciendo. La de Dios que nosotros creemos que somos nosotros los mismos Dios. Así es. Nos volvimos nuestros propios dioses. Es como que, ahí sí,
como dicen los testigos de Jehová con relación a la deidad de Jesús. Jesús es un Dios más chiquito, entonces nosotros somos un Dios chiquitico por acá, que tenemos ciertas potestades, pero cuando estamos metidos en problemas, llamamos al papá. Así no funciona. No hay nada. La salvación sigue siendo por gracia. La salvación sigue siendo por fe. Y como dijo Pablo cuando le escribió a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso no es entenderlo de que ya me bauticé, ya soy salvo, ya me siento bien. A esperar que el cielo se abra, que el Señor venga, porque yo ya soy salvo, yo ya no tengo nada que hacer. Y no puedo tener nada que hacer, hermano, porque la salvación es por fe. Sí, la salvación es por fe. Pero ahí mismo en Efesios, Pablo dice que Dios preparó de antemano una cantidad de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que sí tenemos cosas por hacer. Pero no tenemos cosas por hacer para ganarnos la salvación. Tenemos cosas que por hacer para conservar la salvación que nos dieron. Y cuando yo reconozco, renuncio a mi ego, y entonces entiendo que aún mis buenas obras, cuando yo las hago por mi voluntad, son trapos de inmundicia. Lo único que me queda es venir, postrarme ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, porque ¿y qué es la voluntad de Dios? Jesús dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Y muchas veces nosotros nos llenamos la boca diciendo: es que yo voy a imitar a Jesús. Es que yo soy un imitador de Jesús. Pero omitimos ese pequeño detalle. Olvidamos que no somos absolutamente nada y que nosotros un día estamos vivos y que al otro momentico, que en ese momentico estamos vivos, pero que el próximo minuto no sabemos. ¿Sí? Y se nos está olvidando, en ser imitadores de Jesús, se nos están olvidando dos cosas. Uno, renunciar a nuestro ego. Vimos hace 15 días que Jesús es nuestro ejemplo de renuncia. ¿Cierto? Y dos, que Jesús dijo que vino a servir. ¿Qué tanto estás sirviendo? ¿Qué tanto estás sirviendo? Y olvidémonos de estas cuatro paredes. No es qué tanto estás sirviendo aquí cuando nos reunimos. Sí, porque aquí todos tenemos ese, una hermana es el tinto, la otra quiere servir, la otra la reparte. Sí, qué chévere. Recogemos las sillas entre todos. Sí, estamos sirviendo. Aquí. ¿Y en la vida real? ¿Y en la vida real? ¿Qué tanto estoy sirviendo a mi prójimo cuando estoy en esas 188 horas que no estoy reunido como iglesia? ¿Qué tanto lo estoy haciendo? Pero ahí es donde nosotros sacamos el metro y empezamos no, pero es que yo a esa persona no le sirvo porque es que esa persona no se lo merece. ¿Qué nos merecíamos nosotros? ¿Alguien recuerda que Jesús le haya negado la ayuda a alguien porque no se lo merecía? Ahí es donde se dice hacer bien sin mirar aquí. La Biblia dice que ninguno de nosotros debe tener un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Entonces aquí es donde viene la pregunta: ¿y cuál es el concepto que yo debo tener de mí mismo? ¿Cuál es el concepto que yo debo de tener de mí mismo? Yo soy el predicador. No está claro aquí para que me haga bullying y me diga: claro, usted es el pastor. ¿Cuál es el concepto que cada uno debe tener de sí mismo? Depende.
con el cristal con que usted se está midiendo. Yo le aconsejo, hermano, que usted se siga mirando con el cristal de sus ojos. Con el cristal de ese hombre, de esa mujer, que va en ese camino de querer hacer la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, y que entiende que aún sus buenas obras son trapos de inmundicia. ¿Para qué? Dice la Escritura que todo aquel que se humilla será exaltado, será enaltecido. Pero a veces nosotros queremos vernos o nos vemos por un cristal superior al de la sangre de Cristo. Miren, hermanos, la cosa es como sigue. Ante nuestros ojos, nosotros no somos absolutamente nada. Ante nuestros propios ojos, por nuestras obras, por todo, nosotros solamente somos trapos de inmundicia. Valga la redundancia. Gracias a la gracia, Dios nos ve a través del cristal de la sangre de Cristo. Y una vez pasamos por ese filtro, no para nosotros, escúchenme muy bien, no para nosotros, sino para Dios, nosotros pasamos a ser su especial tesoro. Pero pasar por el cristal de la sangre de Cristo no es, sí, es que yo un día me mojé, digo, me bauticé. Pero si seguí viviendo como si no me hubiese bautizado nunca. ¿Ustedes creen que eso es estar ahí? Miren, hermanos, nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos comprender lo siguiente. Esto ya no es genético. En la antigüedad, vos tenías el privilegio de nacer siendo judío y ya pertenecías al pueblo de Dios, al especial tesoro de Dios. No, ya eso no funcionó. ¿Por qué? Porque los primeros, ¿cuántos días duró el pacto de Dios con Israel? Esa pregunta es para Claudia, que Claudia la sabe. ¿Cuántos días duró? El pacto que Dios hizo con Israel. ¿Segura? No, pues Dios hizo el pacto Bueno, con Israel. ¿Cuánto tiempo permaneció Israel? en el pacto. ¿Cuánto tiempo permaneció Israel en el pacto? Un día. Oiga, es increíble. En serio, es increíble. Dios les dice, y ustedes van a ser mi especial tesoro, y hoy entro en pacto con ustedes, y ta. Moisés, suba. Y Moisés se va para la montaña. Y estaba Moisés andando charlando con Dios, y bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Listo, Moisés, vas a manejar esto así. Y Dios le dice a Moisés, ese pueblo tuyo Ya no es mi pueblo. ya no es mi pueblo. Venga, un momentico, señor, usted acaba de decir, señor, usted les dijo, habían pasado muy poquiticos días. Máximo habían pasado 40 días. Y Moisés no bajaba. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Este Moisés que murió por allá. Traigan oro, traigan cosas, hagamos dioses que nos sacaron de Egipto. Venga, invalidaron el pacto así de rápido. Y de ahí para allá, de ahí hasta Jesucristo. Había que ver tiempo tras tiempo el pueblo de Israel invalidando el pacto con Dios. Por eso Ezequiel escribe y dice que en tiempos de Jesús iba a ser un nuevo pacto y que iba a escribir la ley en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo estás llevando tu pacto con Dios? ¿Cómo estás llevando el pacto con Dios? ¿Qué tal ha estado el clima acá? Ha estado lloviendo bastante. En Medellín también. Ha estado lloviendo muchísimo. Y uno ve inundaciones y derrumbes y una cosa y la otra. ¿Cierto? ¿Saben qué me da tranquilidad? ¿Saben qué me da tranquilidad? Sí. Pero Dios me lo recuerda. Porque en medio de todo este clima, varias veces he visto el arco iris.
Y el arco iris no es que al final del arco iris hay unos gnomos con un montón de vasijas de oro. No, el arco iris es la señal para nosotros de un pacto que Dios hizo una vez con la tierra, de que jamás iba a volver a ser destruida en su totalidad por agua. Eso ocurrió después del diluvio. Es cuando está lloviendo mucho y por ahí en algún día, en algún plato del arco iris, Dios sigue al mando de esta situación y nos lo está recordando. Entonces, esa es la opinión que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Hermano, ¿usted quiere jactarse de algo? ¿Usted quiere sacar pecho por algo? Saque pecho porque usted se está esforzando en conocer a Dios. Pero no solamente en conocerlo, sino en conocer su voluntad y en hacerla. ¿Sabe qué hacer lo más lindo? Que cuando uno va en ese camino, lo que uno menos hace es aceptarse. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el tipo de Dios que yo tengo, lo que es Dios y lo que soy yo, porque la Biblia es eso, una lámpara para nuestro camino, una luz en nuestro camino, un espejo en nuestra vida. Entonces, cuando yo veo eso, ¿a mí qué me queda? Decir como David. Sí. Ya no estoy. La persona que está buscando, mire, hermano, las personas que buscan realmente hacer la voluntad de Dios, es una persona que ha comprendido que esto es una cuestión individual. Que yo no tengo que estar tan pendiente de. Mira lo que está haciendo Elisa. Y mira ese Alfonso. Y mira fulano. No, soy yo. Yo dejo de mirar qué es lo malo que está haciendo él y empiezo a examinar qué es lo malo que estoy haciendo yo o en su defecto, qué es lo bueno que estoy dejando de hacer. Hay cosas que vamos a lograr, que vamos a alcanzar, que tendrán una recompensa eterna. Eso es cierto. Cosas que nosotros hacemos que van a tener una recompensa eterna. Pero todo lo que hagamos para nosotros debe ser como polvo. Debe ser nada. Y es nada si nosotros lo comparamos con el gozo y la dicha de buscar, conocer y experimentar la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas. Mire, el apóstol Pablo no dice: adquieran conocimiento para que sean los mejores. No dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que nosotros crecemos. ¿No? Nuestro objetivo principal, espiritualmente hablando, ¿sabe cuál es? Crecer en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿saben una cosa? Entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Él. Cuando yo conozco a Dios y veo todo lo que Dios hace, y veo que yo lo único que merecía era una cruz, y veo que aún mis buenas obras son unos trapos de inmundicia, pero que Dios sí me sigue actuando conmigo o hacia mí con amor, con benevolencia. ¿Saben qué es eso? ¿Saben a qué me va a llevar eso? A querer cada día más a Dios y a querer buscarlo cada día más. La Biblia dice que cuando estemos habitando en la eternidad, nosotros vamos a recibir unas coronas o una corona por lo que hicimos mientras estábamos acá en la tierra. ¿Sí? Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Le dice el ángel a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. Sin embargo, hermanos, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros veamos de frente a Jesús
Tal vez veamos sus manos perforadas y sus pies perforados. Si es que lo vemos así o si lo vemos totalmente transformado. ¿Saben qué va a pasar con las coronas? ¿Saben cuál va a ser nuestra acción? Nuestra reacción cuando nosotros estemos de frente con Jesús y ya tengamos las coronas. Realmente nos vamos a dar cuenta que esas coronas no son nada. Como estar adorando y agradeciéndole a Jesús, porque fue por él que nosotros llegamos allí. Ninguno va a llegar por sus propios esfuerzos. Nadie. Nadie lo va a lograr así. Yo hoy quiero ponerles un reto, hermanos. Quiero que nos pongamos un reto. Y sí, paréntesis informativo, yo sé que a muchos hermanos no les gusta que hablemos de retos, de pacto, de compromiso. Pero yo lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque yo soy mayor de 18 años. ¿Sí? ¿Cuál es el reto? El reto es que dejemos de vivir para nosotros, para nuestros logros. Y te reto a que si hoy logras algo, recuerdes que fue solamente la gracia de Dios actuando en tu vida. Que todo lo que nosotros podamos hacer de hoy en adelante no fue por vos, no fue por lindo, no fue por inteligente, no fue por capaz. Es porque Dios está actuando en su benevolencia, en su amor, con gracia en tu vida. Ustedes recuerdan que era una frase muy común entre los antiguos, entre Jacob, toda esa gente. Si alcanzó gracia, David lo dice en muchos salmos, que alcancé gracia delante de mis enemigos, delante de mis adversarios. Jacob, Señor, vas a ser mi Dios y todo eso, si me ayudas en esto, y que cuando me encuentre con mi hermano Esaú, sabía que tenía una deuda pendiente, ¿no? Sabía que tenía un enemigo pendiente poderoso por ahí. Hallé yo gracia. Y siempre estaban buscando hallar la gracia. Nosotros estamos buscando hallar la gracia de Dios. Es que es verdad que nosotros la regalan. Ese es el problema de nosotros. Que a nosotros un día nos dijeron, venga, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Sí o no? Sí, venga. Venga, metámoslo aquí rapidito y aquí se bautiza y ya. Y ya. Y funciona así. No. Sí, ok. La gracia es gratis, pero no tan gratis como nosotros creemos. Alguien pagó por esa gracia. Y recuerde que el que pagó por esa gracia, la pagó montada en la cruz que debía llevar su nombre, la cruz que debía llevar mi nombre. Entonces, iglesia, el reto es ese. Vamos a aprender a vivir en la gracia de Dios. Pero ¿cómo logramos vivir en la gracia de Dios? Para vivir en la gracia de Dios hay que entrar en pacto con Dios. Y ese va a ser el tema con la ayuda de Dios, de hoy en 15 días. Que la próxima semana viene Yamil, entonces le voy a dar el espacio a él para que él nos enseñe también y para que ustedes descansen de mí. Debía haber traído hoy que no tenía voz, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es el reto. Vamos a vivir en la gracia de Dios. No piense de usted más allá de la gracia de Dios. Porque ninguno de nosotros es nada sin la gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, permítanme, yo paro por acá. Amén, hermano. Muchas gracias.